Listo. Ahora sí. Uy, qué susto. Muy bien, estamos conectados aquí, los que estamos en Zoom, los que estén integrándose desde Facebook. Pues buenas noches, bienvenidos. Ya estamos en esta continuidad después del arranque del 2023. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Si recuerdan, la semana pasada pues platicábamos de algunas notas referentes al 2022 y algunas expectativas de lo que va a haber en el 2023. Y pues ahí aparecía el asunto siempre de la exploración espacial y los asteroides, que como siempre son muy, muy importantes, pues porque como hemos comentado, siempre que nos referimos a ellos, pues de alguna manera contienen la materia prima de la formación de nuestro sistema solar y entonces eso nos ayuda a tener mucho más datos de ir llenando todos los huequitos que tenemos por ahí en términos de información y cómo se formó nuestro sistema solar. Y pues nuestro expositor del día de hoy es Gerardo Martínez Avilés, que muchos de ustedes ya conocen, pero para quien no lo conozca, voy a leer una breve reseña. Gerardo es licenciado en física por la UNAM, maestro en ciencias por la Universidad de Innsbruck, Austria, y doctor en astronomía por el Observatorio de Niza, en Francia. Su tema de especialidad son observaciones de cúmulos de galaxias y ha trabajado en astrobiología, modelos numéricos de interacción de marea en estrellas binarias y radioastronomía. Ha sido docente de física, matemáticas, historia y geografía en el Colegio Marymount, Cuernavaca, y la Universidad Panamericana Ciudad de México. Ha escrito varios artículos de divulgación de la revista Cómo ves, en la revista Chilango, y otros más en diversas páginas electrónicas. Fue además colaborador del programa de divulgación científica La Oveja Eléctrica en Canal 22. Y como decíamos, varios de ustedes lo conocen por su trabajo actual, que es académico y docente de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y astrónomo y divulgador científico del Centro Astronómico Clavius de la Ibero. Pues Gerardo, qué bueno que estamos aquí en otro tema más de Clavius y pues adelante. Bueno, pues muchísimas gracias, Lore, por esa extensa introducción, que normalmente ya como aquí ya nos conocemos, pues es así a lo que nos truje Chencha y empezamos, pero bueno, pues muchísimas gracias, te agradezco. Muy buenas noches a todo el mundo que nos acompaña por Zoom o por Facebook y a los que nos verán en el futuro, pues también les mando un saludo al futuro. Y bueno, les quiero platicar esta noche de un tema que me pareció fascinante cuando me enteré de esta noticia. Realmente los asteroides no son mi especialidad, no son mi tema de especialidad. Sin embargo, este tema me interesó muchísimo y encontré una historia muy bonita que me gustaría compartir con ustedes. Entonces, les voy a compartir mi pantalla, si me permiten. Aquí está. Lore, ¿me avisas si se ve, por favor? Ya está, nada más falta el modo. Ahí está, perfecto. Ahí está. Ok. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo decidí llamarle a esta charla retrato hablado de un asteroide, porque pues es lo que me pareció que era esto, un retrato hablado. Entonces, les quiero contar una historia. Como siempre, me gusta comenzar con algo que no tiene nada que ver, o bueno, más bien un poquito que ver. Y bueno, los que han visitado el Centro Astronómico Clavius, los que alguna vez han venido aquí a la Ibero, al cuarto piso del edificio S, donde está el observatorio, que es de hecho donde me encuentro ahorita dando la charla, habrán visto este que es conocidísimo o famosísimo en la Ibero como el asteroide de Clavius, ¿no? Ese es el asteroide de Clavius y cada que alguien viene a visitarnos, a mí me da muchísima risa. Y entonces me acuerdo de este meme que encontré en algún momento, el centro de atención a personas que no leen letreros. Llega el señor y disculpe, aquí es el centro de atención de las personas que no leen los letreros. Entonces me da mucha risa porque, pues de hecho, ahí está la información, ahí está toda la información de esto. Y la verdad es que, bueno, yo cuando llegué aquí a Clavius ya estaba esta réplica del asteroide y pues sí genera cierta confusión, ¿no? Porque ahí dice asteroide 433 Eros, dice asteroide, ¿no? Y pues vamos a ver un poquito el letrero para ver qué es lo que genera la confusión, ¿no? Entonces, bueno, aquí está un acercamiento
a lo que dice, a la información que viene dada de esta réplica de un asteroide. Y bueno, la primera cosa que me llama mucho la atención es que luego viene la gente y me pregunta por el esteroide. El esteroide 433 Eros. Yo sí, el esteroide, no, a ver, no es esteroide, es asteroide. Es el asteroide 433 Eros. Los que siguen leyendo un poquito, pues ya se darán cuenta de que es una réplica, porque el tamaño original de este asteroide sería de 33 kilómetros por 13 kilómetros por 13 kilómetros. O sea, de aquí acá, si están viendo mi cursor, la distancia más grande que mediría el original, el asteroide original, sería de 33 kilómetros. O sea que no cabía en la universidad, ¿no? Es un asteroide bastante grandecito y bueno, tiene forma como alargada, como de salchicha. Y entonces, pues en los diámetros en las otras direcciones serían de 13 por 13 kilómetros. Entonces, ya para el que llegó al segundo renglón del letrero, pues se dará cuenta de que no podría ser el asteroide original. Bueno, el nombre del asteroide es del dios griego del amor, Eros. Eros es Cupido, ¿no? Para los romanos sería Cupido. Es hijo de Marte y Venus. El asteroide 433 Eros fue descubierto el 13 de agosto de 1898 por Gustav Witt. Es un miembro del grupo de asteroides conocido como NEAS. Entonces, aquí esto genera a lo mejor un poco de confusión. NEAS es Near Earth Asteroids, entonces asteroides cercanos a la Tierra. Es un asteroide cercano a la Tierra, bueno, eso quiere decir que está a unos miles de kilómetros, no que esté a la vuelta ni que nos vaya a pegar, pero bueno, está de alguna forma cercano a nuestro planeta. Su composición es de tipo S, que incluye hierro, níquel y silicatos de magnesio, dioxeno y oliveno. Eros ha sido un objeto históricamente importante para refinar la masa del sistema Tierra-Luna. Es uno de los pocos cuerpos del sistema solar que ha sido tocado por un objeto artificial, la sonda Near Shoemaker. Entonces, este asteroide fue visitado, ¿no? Por ahí de principios de este siglo, por esta sonda espacial llamada el Near Shoemaker de la NASA. Se encontró con el asteroide el 12 de febrero de 2001, estrellándose con él después de tomarle fotografías. Entonces, aquí están las fotografías y de esta forma es que se supo, pues, con tanta precisión, cómo era el asteroide, ¿no? Porque una sonda se le acercó muchísimo y antes de estrellarse con él, le pudo tomar fotos y así es como nos hicimos de una escultura donada a FICSAC por Norma Pavón de Roer. Entonces, sí está un poquito largo de leer, hay que tenerle paciencia a este letrero, pero bueno, una vez que está leído, pues ya conocen la historia de este asteroide no esteroide 433 Eros. Ahora, llama la atención varias cosas porque se conoce muy bien el tamaño del asteroide porque fue fotografiado muy de cerca con la sonda Near Shoemaker. Entonces, somos muy afortunados porque conocemos con gran precisión la forma de este asteroide, pues gracias a que fue fotografiado muy de cerca por una sonda espacial. Entonces, les quiero enseñar este video nada más como para que vean algunos asteroides a los que se les conoce el tamaño, nada más para que vean un poquito cómo van creciendo y de qué tamaño son estos vecinos del sistema solar.
Bueno, y el más grandote de todos, en realidad no es en realidad no es un asteroide, sino un planeta enano. Ceres ya no es considerado asteroide, es suficientemente grande para vivir en el cinturón de asteroides, pero no ser considerado asteroide, sino planeta enano junto con otros 4, Plutón, Eris, Haumea y Makemake. Son los 5 planetas enanos que viven en nuestro sistema solar. Y bueno, conocemos mucho de los asteroides, pues gracias a que sí han habido varias misiones, las misiones, algunos satélites, algunas sondas espaciales, que se les han podido acercar pues a gran distancia y si no estrellarse con ellos a estos asteroides y estos cuerpos menores del sistema solar, pues para darnos información. Cuando ven los tamaños de los asteroides y ya los empiezan a comparar con ciudades, con edificios, pues sí son cosas bastante grandes que comparados con nuestro planeta son pequeños, pero pues si uno de esos se cruza con la órbita de la Tierra podría ser potencialmente peligroso. Entonces, por eso hay un gran interés, además de que, como decía Lore al principio, los asteroides están hechos de, digamos que su composición química nos da una buena muestra de la nube primordial de la cual se formaron los planetas del sistema solar. Los asteroides son tan pequeños que no ocurre este proceso que se llama diferenciación, que sí ocurre en un planeta como la Tierra. La diferenciación consiste en que los elementos más pesados se van hacia el núcleo de los planetas y los elementos más ligeros se van hacia la superficie de los planetas. Eso ocurre en cuerpos grandes, en los planetas, pero en los asteroides no ocurre esa diferenciación. Entonces, la composición química se mantiene más o menos homogénea y así se puede saber, por ejemplo, la abundancia de elementos químicos en la nube primordial. Entonces, algunas misiones espaciales a asteroides que han sido famosas, una de ellas es Dawn de la NASA en el 2007. Dawn se le acercó mucho a 2 asteroides, bueno, de hecho, a un asteroide llamado Vesta, que se lo vieron hace ratito, es uno de los más grandes que se mostraron, y el otro ya no es un asteroide, en ese momento lo era, que era Ceres, el planeta enano. Entonces, Dawn se le pudo acercar muy bien a estos planetas y aquí mandó, pues de alguna forma, la topografía de la superficie de estos cuerpos, que están llenos de cráteres, están llenísimos de cráteres de tanto impacto de otros cuerpos menores, y al no tener atmósfera, al no tener tectónica de placas, al no tener agua, pues se les quedan estos cráteres durante millones y millones de años, un poco similar a lo que le ocurre a la Luna. Bueno, otra misión importante, no las voy a mencionar todas, pero nomás quiero darles algunos ejemplos de cómo se conocen las formas y los tamaños de estos asteroides. Esta misión Hayabusa 2 de Japón, que duró de 2014 a 2018, se le acercó muchísimo, de hecho lo tocó y trajo muestras de un asteroide llamado Ryugu. Entonces, así se ve Ryugu, así se le pudo medir muy bien su forma, y aquí hay una pequeña animación de cómo se le acercó la sonda, tomó algunas muestras, dio un pequeño rebote y regresó a una órbita para después volver a nuestro planeta con muestras de la tierrita, digamos, de la superficie del asteroide Ryugu. Una que ocurrió hace poco, Osiris-Rex, fue lanzada en 2016 hacia un asteroide, que aquí está otra vez la forma del asteroide, se llama Bennu. Fíjense cómo se parecen un poco los asteroides, Ryugu y vean a Bennu, que son como achatados de los polos y más gorditos en el ecuador. Eso es por la fuerza centrífuga. Como están girando alrededor de este eje, pues agarran esa forma como coladita. Entonces, Osiris-Rex hace algunos años, en 2020, se le pudo, igual que a Ryugu, se pudo posar sobre el asteroide, un pequeño rebote en el cual agarra muestras del material, y se espera que este año, en 2023, Osiris-Rex regrese a la Tierra con muestras del asteroide Bennu. De nuevo, estamos estudiando la química, la composición química de estos asteroides, pues entre varias cosas, como para saber también si tienen agua, si la vida en forma bacteriana fuera posible en esos asteroides. Ya estoy especulando aquí, hablando como astrobiólogo, pero bueno, se pueden contestar bastantes preguntas sobre el origen del sistema solar y su evolución, obteniendo muestras en nuestro propio planeta de estos asteroides. Esta misión, bueno, el año pasado pues fue así como gran noticia. DART se le acercó
muchísimo a un par de asteroides. De hecho, Didymos es el grande, y vean otra vez, tiene esta forma por el giro, que se le ve la forma así como de trompo, y Didymos tiene alrededor de sí a otro pequeño asteroide que es como su luna, que se llama Dimorphos. La idea de esta misión DART es chocar a la misión con Dimorphos y cambiarle su órbita. Entonces, la órbita original de Dimorphos alrededor de Didymos era esta blanca, y después del choque con DART, se espera que la órbita se reduzca, que la órbita se hace, de hecho, más pequeña, porque le robó energía cinética con el choque, entonces lo hizo más lento. Entonces, Gerardo, perdón que te interrumpa. eh, Tenemos otra vez este problema del audio, entonces ah, trata de no alejarte mucho del micrófono, por favor. ok, perdón. Me voy a acercar un poquito más. Gracias, Lore. Bueno, entonces aquí se ve el video de cómo se le acercó DART a Dimorphos. Entonces aquí se ve Didymos, y aquí está Dimorphos. Y entonces estas fueron las últimas señales que mandó, ¿no?, antes de estrellarse, y se pudo medir que cambió la velocidad del asteroide en unos cuantos metros por segundo, lo cual se traduce en una órbita un poco más pequeñita. Entonces, ahí está, eso fue una noticia del año pasado. De hecho, la semana pasada en la conferencia que nos dio Lore, pues habló de esa como una de las grandes noticias de 2022. Y bueno, ahora sí voy a pasar al asteroide de nuestra historia. Ya les enseñé un poquito de algunos ejemplos de misiones a asteroides, los que se puede medir su masa, su velocidad, su forma, se puede conocer muy bien. Tenemos fotos, algunas fotos son tan buenas que pues, podemos saber perfectamente la forma del asteroide para poder tener, por ejemplo, una réplica, una escultura aquí en la Ibero, nuestro 433 Eros. Pero bueno, el asteroide de nuestra historia, del día de hoy, se llama Euríbates. Euríbates es un personaje de la mitología griega. Era un heraldo, una especie de guerrero que participó en la guerra de Troya. Es decir, Euríbates en la mitología griega era un troyano. Los que ya están un poquito versados en astronomía sabrán que, bueno, eso es un modelo no a escala del sistema solar. Pues aquí está el Sol, la órbita de Mercurio, la órbita de Venus, la órbita de la Tierra, vimos aquí, la órbita de Marte. Esta es la órbita de Júpiter, la más grande que se muestra en esta figura. Entonces, ustedes saben que entre Marte y Júpiter hay un cinturón de asteroides. Ese es el famosísimo cinturón de asteroides que vive entre Marte y Júpiter. Y el más grande de los que viven aquí, que ya no es considerado un asteroide, se llama Ceres, ya lo sabemos. Pero en la órbita de Júpiter hay dos familias de asteroides. Si se fijan, aquí está Júpiter, y de hecho, si ven aquí estos que están en verde, se llaman los asteroides troyanos. Estos asteroides van más o menos sobre la misma órbita de Júpiter y se mueven a la misma velocidad que Júpiter. Entonces, conforme Júpiter va avanzando en su órbita, los troyanos lo van siguiendo, y de hecho va pastoreando a otra familia de asteroides que se muestran aquí en verde, que se llaman los griegos. Entonces, están los troyanos y los griegos. Los que nos interesan ahorita son los troyanos. De hecho, esos asteroides están en unos puntos muy especiales. Entonces, si nosotros hacemos un triángulo equilátero, es decir, que los tres lados son iguales, entre Júpiter, el Sol, y luego nos regresamos a la órbita de Júpiter, es un punto muy especial que se llaman puntos de Lagrange. Los puntos de Lagrange son puntos en los que la gravedad entre Júpiter y el Sol encuentran una especie de equilibrio. Entonces los troyanos se acumulan en más o menos, cerca de un punto de Lagrange, y de hecho, si volteamos el triángulo equilátero para el otro lado, pues aquí se acumulan los griegos. Entonces estos son unos puntos de Lagrange muy importantes, explican por qué hay familias de asteroides que van siendo pastoreados por Júpiter, ¿no?, que son los troyanos y los griegos. Bueno, es un asteroide interesante, Euríbates. Fue descubierto el 19 de septiembre, que es un día festivo aquí en México, el 19 de septiembre de 1973, en un observatorio. Bueno, de hecho fueron dos observatorios, el Palomar Leiden Trojan Survey. Era un programa de estos dos observatorios, el de Palomar en Estados Unidos y el de Leiden en Holanda.
Y bueno, por su brillo, por el brillo de este asteroide, se calcula que tiene del orden de 68 kilómetros de diámetro, más o menos 68 kilómetros de diámetro. Fue descubierto por esta astrónoma holandesa, Ingrid van Houten Groeneveld, no sé si lo dije bien, pero bueno, ella fue quien lo descubrió allá por 1973, pero bueno, así más o menos se veían las placas en las que ellos veían pequeñas cositas ahí que cambiaban de posición, y esos que cambiaban de posición pues eran considerados asteroides. Bueno, se observó durante algunos, bueno, hubo periodos de observación de Euríbates y se vio que tenía ligeros cambios en su brillo. Eso quiere decir que de repente brillaba más y de repente brillaba menos y luego otra vez brillaba más y luego menos. Y esos cambios de brillo se utilizan para medir la rotación del asteroide. El asteroide está rotando, tiene algunas partes que reflejan más que otras, y viendo el periodo de cambio de luminosidad, entonces se pudo sacar un periodo de rotación, es decir, el tiempo que tarda en dar vueltas sobre sí mismo. Y les hago una pregunta que a ver si al final alguien me la puede responder. Les pregunto, ¿cuál es el periodo de traslación alrededor del Sol de este asteroide troyano? Ahí está la respuesta. Entonces, pero tiene un periodo de rotación sobre sí mismo de 8.7 horas. Eso se sabe simplemente por la periodicidad en el brillo, en el cambio de brillo, a veces más, a veces menos, de este asteroide troyano Euríbates. Pero bueno, esta es la mejor imagen que tenemos, o teníamos, hasta hace unos meses, de Euríbates. Fue tomada con el telescopio espacial Hubble. Me adelanto a las preguntas, no ha salido ninguna imagen del James Webb de Euríbates. Entonces, James Webb, si ya lo vio, no ha publicado la imagen, no está todavía disponible. A lo mejor ya lo observó, pero no han publicado la imagen. Y pues vean qué bonito se ve Euríbates en el Hubble, que es el mejor telescopio espacial que tenemos. Entonces, hemos visto, bueno, que teníamos antes del James Webb. Entonces, si se fijan, pues para tener una buena forma, una buena idea de la forma, de la morfología que tendría Euríbates, pues sería necesario quizá mandar una sonda espacial a que lo estudie. Bueno, analizando las imágenes del Hubble, se dieron cuenta que hay un pequeño cambio de brillo de repente, ahí se apareció un pequeño cosita que se asomaba y se pudo ver que tiene una pequeña luna. Igual que Dimorphos, alrededor de Didymos, Euríbates tiene una pequeña luna que le está dando vueltas, una pequeña luna compañera que se llama Queta. Y ese es una bonita coincidencia cuando me encontré esa historia. ¿Por qué Queta? ¿Por qué se llama Queta esta pequeña luna de Euríbates? Bueno, Queta es el nombre que se le dio en honor a la atleta olímpica mexicana Enriqueta Basilio. Bueno, yo todavía no nacía, pero a lo mejor algunos de ustedes ya habían nacido, que fue la primera mujer en la historia en encender la llama olímpica, y eso ocurrió aquí en México en las Olimpiadas de 1968. Entonces, yo sí había visto esta imagen icónica de la historia de las Olimpiadas en México, en la que se estaba prendiendo la antorcha olímpica, pero pues la verdad nunca me pregunté quién era la persona que la estaba encendiendo. Resulta que se llama Enriqueta Basilio, y la Unión Astronómica Internacional decidió que los asteroides troyanos que fueran muy pequeñitos, que no fueran muy grandotes, los grandotes llevan nombres de troyanos y de personajes de la mitología griega, pero los que son pequeñitos se decidió que llevarían el nombre de atletas olímpicos, no necesariamente mexicanos, pero atletas olímpicos en general. De hecho, al final de la charla vamos a ver otro. Y este honor, el de la pequeña luna de Euríbates, se lo llevó Enriqueta Basilio. Eso fue una bonita coincidencia, una bonita elección, que yo tampoco sabía eso. Fue la primera mujer en la historia en prender la llama olímpica en las Olimpiadas de México de 1968. Entonces, eso me lo encontré ya recientemente investigando para esta charla, y bueno, creo que es un bonito chisme que me gustaría pues, pasarles a todos ustedes. Pero bueno, con la imagen del telescopio espacial Hubble, pues la verdad es que no tenemos una muy buena idea de la forma que tiene este asteroide.
podría ser cualquier cosa, ¿no? Realmente se sabe que hay algo ahí que está reflejando la luz del sol, pero pues como que de la forma no tenemos demasiada idea, al menos a través de las imágenes que nos ha mandado el Hubble. Pero a finales del año pasado, del 2022, ocurrió un evento muy afortunado que les permitió a los astrónomos saber un poquito más de la forma de este asteroide. Y fue justamente que el 23 de octubre del año 2022, Euríbates pasó frente a una estrella de Géminis, una pequeña estrella de Géminis que de hecho no se ve a simple vista, pero se puede ver con telescopios o con técnicas de astrofotografía, que se llama HD 51593. Es tan pequeñita que ni siquiera tiene un nombre de la denominación de Bayer, por ejemplo. Y la idea, bueno, lo que pasó el 23 de octubre es que el asteroide iba a pasar enfrente de la estrella y la iba a ocultar por algunos instantes. Entonces, así se ve una ocultación de una estrella. Entonces, estamos viendo aquí una pequeña estrellita, de repente pasa algo enfrente de ella, se deja de ver durante algunos instantes y luego regresa a ser visible. Cuando la cosa lo atraviesa, pues ya no lo está ocultando y entonces lo podemos volver a ver. Esta no es la imagen de este asteroide ni de esta estrella, pero es un ejemplo de cómo se ve lo que se llama una ocultación. Una ocultación en general es cuando un cuerpo del sistema solar eclipsa a otro. Perdón, un cuerpo eclipsa a otro, no necesariamente del sistema solar. Entonces, en este caso es un cuerpo del sistema solar, Euríbates, que estaría ocultando a la estrella HD 5153. Esa es la idea de una ocultación. Entonces, vean este video que muestra por dónde se iba a ver la ocultación, porque la ocultación, al igual que los eclipses, pues no es visible desde cualquier punto de la Tierra, sino que hay una franja muy particular, y en este caso iban a ser algunos países de Europa, principalmente España y Francia. Vamos a ver rapidísimo este video. Pues ahí está pasando por la costa de Marruecos, cruza el estrecho de Gibraltar, entra a España, eso es España, la península ibérica, entra a Francia. Todos esos puntitos que ven son observadores que se inscribieron, pero ahorita les voy a explicar qué pasó. Pasa Bélgica, Holanda, cachito de Alemania, Dinamarca, cruza a Suecia y sube, eso es Finlandia, y pues ahí ya se hace de día y ya no se puede ver. Entonces, así es como se vio, bueno, más bien ahí está la franja de la ocultación. Entonces, principalmente, los que hicieron una gran campaña para esta ocultación fueron los franceses. Ahí, se me volvió a repetir. Ahí está. Entonces, la Asociación Francesa de Astronomía convocó a la mayor cantidad de astrónomos aficionados que fuera posible para que observaran la ocultación. Entonces, Francia lanzó una gran convocatoria diciéndoles a todos los astrónomos aficionados que quisieran, vamos a observar esta ocultación de la estrella de la constelación de Géminis por Euríbates. Entonces, lo que hicieron fue dividir a los observadores que estuvieran interesados en dar datos de esta ocultación en 5 categorías. La primera categoría se llama a ojo. ¿Qué quiere decir a ojo? Bueno, una persona que tuviera un telescopio simple y un cronómetro. Entonces hagan de cuenta que ustedes están ahí con su ojo viendo la estrella. Cuando la estrella se apaga, ¿no? Cuando la estrella se apaga, ustedes prenden el cronómetro y cuando vuelve a ser visible, lo apagan y ven el tiempo que tardó la estrella oculta a sus ojos durante la ocultación, valga la redundancia. Entonces, esta categoría 1 se llamaba a ojo, ¿no? Es así como con un cronómetro en mano y viendo a través del telescopio. Una segunda categoría, la categoría 2, se llamaba el evescopio, que es un tipo de telescopio de una marca muy especial, Stellar, que tiene un sensor, tiene una cámara, tiene un espejo, y entonces con ese podíamos tener una medida
muchísimo más precisa del tiempo que tarda la ocultación. Entonces, esta categoría 2, digamos que es un poquito más elevada, pero pues hay menos gente que tiene este tipo de telescopio en particular. Entonces, aquí están las primeras dos categorías. La categoría 3 se llamó los paparazzis, y estos eran personas que tuvieran una cámara fotográfica suficientemente sensible y de campo amplio. Entonces, estos paparazzis iban a poner el tripié, su cámara, a ver a la estrella y a registrar la ocultación si hubiera sido posible. Y entonces, midiendo digamos, el tamaño del gap que deja la estrella cuando no está siendo visible, pues a partir de ahí se puede calcular el tiempo de la ocultación. ¿Okay? La categoría 4 es un poquito más elevada, se llama categoría astrofotógrafo, y aquí lo que se tiene es una cámara fotográfica montada en un telescopio. Entonces, es sumarle a la categoría del paparazzi, pues la posibilidad de ver con un telescopio, ¿no? Entonces, montar la cámara en el telescopio y tomar la fotografía de la ocultación. Y por último, está la categoría 5, que se llamó la armadura completa, que es una cámara fotográfica instalada en un telescopio con montura motorizada. Entonces, el que tiene todo ese equipo, ¿no? Aquí en Clavius, de hecho, hubiéramos podido hacer montura completa, pero bueno, armadura completa. Pero bueno, pues cada vez es menos gente la que tiene una cámara fotográfica que la pueda instalar. Entonces, aquí ya son para astrofotógrafos, digamos, un poquito más avanzados. Entonces, estas son las 5 categorías en las que convocaron a los astrónomos aficionados a observar la ocultación. ¿Por qué 5 categorías? Bueno, las categorías, digamos que lo que hacen es tener más confianza en los datos. Entonces, el que tiene la armadura completa, pues sus datos son un poquito más confiables que el que es nada más astrofotógrafo, y esos datos son más confiables que los de paparazzi, que son un poco más confiables que los del evescopio, y digamos que los que podrían tener mayor error son los que miden a ojo. Sin embargo, ellos invitaron a todo el mundo a que participara sin importar la categoría. Y de hecho, pues es que hay más gente que podía ver a ojo que gente de la categoría 5. Aquí tenemos más gente, aquí tenemos menos gente que tiene toda la armadura completa. Sin embargo, pues un dato de la armadura completa es más confiable que varios datos de los que hacen a ojo. Entonces aquí habría que promediar y descartar errores. Pero esta es la idea de tener 5 categorías de observadores de la ocultación. Entonces, cada observador tenía que dar 2 datos principalmente. Una eran sus coordenadas geográficas, es decir, desde qué punto de Francia estaban observando la ocultación. Unos observaron, digamos, desde París, otros desde Niza, otros desde Borgoña, etcétera. Y el tiempo que registra la ocultación, sus datos. Entonces, esas son las 2 cosas principales. ¿Dónde estaban cuando observaron? ¿Y cuánto duró la ocultación que ellos pudieron registrar? Entonces, cada observador, digamos, está viendo la estrella tiene un cierto brillo. Cuando el asteroide pasa enfrente de la estrella, pues ellos no miden el brillo. Después pasa el asteroide, vuelve a dejar a la estrella visible, la estrella vuelve a su brillo original, y el chiste es medir el tiempo que duró la estrella oculta. Ese es el chiste. Claro, no todos iban a medir la misma duración, porque no todos estaban observando desde el mismo lugar. Entonces, algunos están observando un poquito más abajo, unos un poquito más arriba, y entonces eso hace que por paralaje, pues el asteroide no nos esté tapando, digamos, de la misma manera a la estrella. Esa es la idea. Y entonces, lo que hicieron fue empezar a repartir, a recopilar los datos. Y entonces, digamos que estos cuates observaron desde París, y bueno, se vio ahí la estrella. Después, estos observaron desde otro lado. Entonces, digamos que estos fueron mandando información de otras regiones de Francia. Entonces, por ejemplo, no mide ocultación, estos tampoco, pero este cuate ya midió aquí un tiempo que la estrella no era visible, y era un tiempo considerable. Y luego otros fueron mandando más información, viendo desde otras regiones. Por ejemplo, mide esta ocultación, este tiempo de ocultación. Este otro cuate manda otra, y de hecho, aquí los colores nos están indicando de qué categoría son.
Ahorita al final vamos a regresar un poquito más. Y entonces fueron recopilando información que les iba llegando desde distintas regiones de Francia, y entonces se empezó a delinear la silueta del asteroide. Entonces, el asteroide, digamos que en el momento de la ocultación, tenía una silueta parecida a este asteroide. No se ve así. Sabemos que su silueta es más o menos así. Esta parte ya está, digamos que, retocada por algún artista, pero la silueta es lo que podemos conocer. La silueta de cómo estaba en el momento de la ocultación, visto desde distintas regiones de Francia, cómo fue ocultando a la estrella, y entonces comparando y recopilando información de un montón de observadores, se pudo reconstruir la silueta de este asteroide Eurybates. Entonces, bueno, fue una gran noticia en los medios franceses, bueno, los medios dedicados a la astronomía, ¿no? Entonces, el último es Eurybates devela su silueta, ¿no? Pero fueron más de 700 astrónomos amateurs que se movilizaron alrededor de Francia para poder dar testimonio de la ocultación de este asteroide de la estrella de Géminis. Entonces, aquí lo que vemos es, los colores son dependiendo de la categoría, ¿no? ¿Se acuerdan de las categorías? A ojo, telescopio, el paparazzi, el astrofotógrafo, y la categoría 5 es la que tienen el equipo completo, y de hecho, pues esas fueron las principales, ¿no? Estos cuates no pudieron medir ninguna ocultación, pues que porque por ahí pues ya no pasó el asteroide, pero todos estos de aquí fueron los afortunados que pudieron dar información, pudieron ver, medir la ocultación. De hecho, estos cuates, fíjense, de la categoría 2, tuvo una doble ocultación. Digamos que aquí venía la estrella, bueno, más bien venían detectando la luz de la estrella, de repente se apaga, se prende, se vuelve a apagar y se vuelve a prender. Entonces aquí pudieron ver estas partes del asteroide, estas como patitas, se pudieron ver gracias a las ocultaciones múltiples que pudieron medir estos astrónomos aficionados. Y bueno, de hecho, Eurybates es el candidato, va a ser visitado junto con otros troyanos por una sonda que se llama Lucy, que de hecho ya salió de la Tierra, fue lanzada en el año 2021, y se espera que en el año 2027, es decir, en un par de años, 4 añitos más, va a llegar a los troyanos, y de hecho se le va a acercar a otros 1, 2, 3, 4, 5, a otros 6 troyanos. Entonces, el más grandote se llama Patroclo, luego Mencetius, Eurybates, que ahora ya sabemos más o menos cómo se ve gracias a los 700, más de 700 astrónomos aficionados que observaron la ocultación de la estrella, Horus, Leucus, Polímele, y este chiquitito, igual que Queta, es un atleta olímpico, Donald Johnson. Entonces, este chiquitito también lo va a ver por ahí Lucy en el año 2027. Entonces, los esperamos en el año 2028 para una charla sobre cómo se ve Eurybates otra vez, y nos acordaremos de la charla del día de hoy en el año 2023. Pero bueno, en lo que llega ese tiempo, pues gracias a cientos de astrónomos aficionados, hoy tenemos una mejor idea de la forma. Y por eso decidí llamarle a esta breve charla el retrato hablado de un asteroide. Y bueno, con esta concluyo. Muchísimas gracias por su atención y nos queda tiempo para preguntas y comentarios.